Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Joel Rivera y estamos aquí para aprender qué son las especies dramáticas. Uno, la tragedia, ¿no? La idea de este video es poder poner como base los conceptos de la tragedia. Ya habíamos visto que el género dramático, espero que lo tengan bien claro. Si no, vamos a repasarlo un poco. Y en la videoconferencia de esta semana vamos a hacerlo profundamente, además que les voy a contar la historia de Edipo Rey, eh, una de las obras dramáticas trágicas más importantes de nuestra literatura universal. Sin más dilación vamos a irnos ya a lo que nos compete. En cuanto al concepto, se dice que la tragedia es un género dramático caracterizado por la representación de temas graves y elevados que conducen a su protagonista a un desenlace fatídico. Voy a explicar esto de manera que lo puedan entender. Como sabemos, el género dramático se ubica en un contexto de guión, de ser representado. Es básicamente teatro. La estructura, pues, es el personaje, el nombre del personaje y lo que dice, su diálogo. Y en respuesta, pues el nombre del personaje que le sigue, o por ejemplo, si arriba habló el rey, abajo habla un vasallo y después una reina, ¿no? Diferentes personajes, diferentes diálogos, y tú no conoces la historia por básicamente un narrador, sino más bien se conoce la historia por la, las conversaciones que tienen los personajes entre ellos. Se separan en escenas, en actos, ¿no? Y esto hace que la historia vaya tomando sentido de acuerdo a las conversaciones que tienen, pensamientos personales, ¿no? En el caso de Sófocles, por ejemplo, él tenía mucha habilidad para descubrir lo que era el comportamiento o la personalidad del hombre. Se adentraba en el pensamiento del hombre y este tenía una forma de pensar diferente a, a cada uno de sus personajes, ¿no? Y por ejemplo, en Edipo Rey, cuando él llega a saber prácticamente lo que él había ocasionado, tiene un pequeño monólogo en el que él mismo dice pues que se merece el peor castigo por haber hecho lo que hizo sin saber aún y que su destino pues ha sido marcado por los dioses de manera injusta, ¿no? Que nadie puede escapar a su destino. Entonces, cuando hablamos de género dramático, básicamente está para ser representado sobre un escenario con un grupo de espectadores, un público espectador. Entonces, que van a evaluar la obra de acuerdo a las actuaciones, a la habilidad actoral de los personajes que llevarán a cabo las conversaciones o los diálogos plasmados en la obra literaria. Ahora, el género dramático tiene tres especies dramáticas. Hoy día vamos a ver el primero, que es la tragedia. Después vamos a ver la comedia y posteriormente vamos a ver el drama. Pero para ubicarnos en la tragedia, para que puedan entenderlo, hemos dosificado este tema en tres. La tragedia se ubica en lo trágico, en lo funesto, en lo desgraciado, en lo infeliz, en lo fatídico, ¿no? Se refiere a hechos como desastres, normalmente, que llevan a los personajes, conducen a los personajes a un final trágico. La tragedia siempre finaliza con alguna muerte o, o de manera muy escapada a la felicidad. Termina para los personajes principales, al menos con los que uno se encariña en la lectura, de manera muy fugaz y muy triste. Entonces, por eso dice pues que pertenece al género dramático y se caracteriza por la representación de temas graves y elevados, ¿no? Elevados en el sentido que los personajes dialogan consigo mismos. O sea,
sus pensamientos. Nosotros escuchamos sus pensamientos a través de los diálogos que ellos mismos hacen. A esto se le llama monólogo, que ellos hablan consigo mismos y ahí conocemos sus pensamientos, lo que ellos, con lo que ellos luchan, sus sentimientos, sus pensamientos más profundos, sus dolores del alma, ¿no? Y ellos expresan ahí lo injusto que es tal vez el final o la muerte de alguien. El sufrimiento lo conocemos por medio de sus diálogos. Y los protagonistas pues siempre, casi siempre son llevados a un destino, a un desenlace final muy triste. Etimológicamente hablando, la palabra en ese sentido proviene del latín tragoedia, que proviene a su vez del griego tragodia, ¿sí? Que está asociado a una situación lamentable o hecho desgraciado, como les decía. Cuando escuchen la palabra tragedia, pues cuando pase algo muy malo en su familia, ojalá no quiera Dios, pero o escuchen de algo muy malo que ha pasado, van a escuchar la palabra tragedia. Esto que ha ocurrido es una tragedia. Pues esta palabra tiene como significado que ha pasado algo que no se esperaba y que no se deseaba. Es un hecho lamentable, es un hecho triste, es un hecho que no debió pasar, ¿no? Entonces, normalmente pues afecta a una persona o inclusive a una sociedad entera. Puede ser, por ejemplo, un desastre natural, una peste, lo que está pasando, ¿no? con el virus, el COVID, accidentes de gran magnitud y eventos de carácter trágico, como la muerte de un ser querido, etc. Entonces, etimológicamente hablamos de tragedia como un hecho lamentable o desgraciado. ¿Ok? Para que lo tengan bien claro. Espero que esté quedando claro esto. Estoy explicándolo por eso. Etimología, ¿qué significa etimología? Pues de dónde proviene el término o la palabra, ¿no? De dónde procede, ¿no? Y qué significado tiene, para poder entender mejor el contexto de la palabra misma. Y los autores más importantes de la tragedia griega fueron Sófocles, Esquilo, Eurípides, y actualmente, no obstante, hay autores como el inglés William Shakespeare, ¿no? Que sigue considerándose como cúspide literaria de la tragedia, ¿no? William Shakespeare, por ejemplo, escribió eh, Romeo y Julieta, que también vamos a verlo en el video, en la videoconferencia que vamos a tener esta semana, ¿no? Romeo y Julieta tiene un final trágico para los enamorados. Yo le voy a explicar un poquito. La tragedia como género teatral es una expresión literaria que se origina en la antigua Grecia. Como tal, era compuesto en verso y en un tono elevado, que representaba la historia de un personaje que por pasión o por fatalidad era conducido a su caída, ¿no? Se origina en la antigua Grecia y tiene cabida como en las representaciones que eran para en ese tiempo el emperador, ¿no? El cual daba a sus vasallos papeles, inclusive hacía concursos para que los grandes pensadores de ese tiempo, los grandes literatos, ¿no? Los dramaturgos pudieran llegar con sus obras y que sus criados puedan llevarlos a la escena, ¿no? A dramatizarlos. Y lo hacían también los vasallos porque seguramente tenían pues amenazas de parte del emperador si no lo hacían bien, entonces lo hacían de manera exagerada. De ahí proviene pues el término cuando dice que eres muy dramático o muy dramática, que pues tiende a exagerar una situación, ¿no? Viene de ese término, ¿no? De ese contexto histórico. Entonces, normalmente era escrito en verso, es decir, los diálogos rimaban entre sí, ¿no? Era como una conversación, pero que rimaba. Obviamente que esto se ha perdido porque en griego sí rima perfectamente, pero ya al traducirlo pues al español, que es una lengua romance, o sea, es una distorsión del latín, ya pues tiene
un sonido diferente, una armonía diferente, pero no deja de ser bello, pues no por el simple hecho de que deje de rimar. Sin embargo, lo natural era pues que rime y se aprendían los libretos de manera que todo era muy musical y las actuaciones y todo esto. Obviamente que el teatro griego fue evolucionando, Sófocles, Esquilo y Eurípides fueron mejorando la estructura, ¿no? En principio eran de 2 actores y un coro, pero después llegaron a ser mucho más actores en escena y el coro se sustituyó por personajes que pues narraban pedacitos, ¿no? de las historias. Pero normalmente los personajes, ya sea por alguna pasión, algún vicio o por fatalidad, simplemente por el destino, eran conducidos a su caída. Esta era la destrucción moral o la muerte física, ¿no? En ella predominan los conflictos y las pasiones humanas. También los actores participan y participa un coro, como les decía, ¿no? Normalmente los actores eran los que tenían entrar en los diálogos y el coro lanzaban canciones, explicando a veces el contexto o a veces también narrando lo que los actores debían hacer, quién salía de escena, quién entraba, etcétera, ¿no? En ese sentido, pues, predominan los conflictos y las pasiones humanas. Los conflictos porque, por ejemplo, en la historia de Hamlet, dícese que se le aparece a Hamlet su padre que había fallecido, ¿no? Repentinamente él había fallecido, su padre del mismo nombre, un homónimo de él, se llamaba pues el rey Hamlet, y había fallecido mientras dormía. Entonces había sido un misterio hasta que supuestamente el espectro de su padre se estaba presentando en un salón. Sus amigos de Hamlet le avisan que esto estaba pasando y Hamlet va al encuentro de este espectro. El espectro efectivamente era de su padre y le empieza a contar que lo habían asesinado. O sea, el tío de Hamlet lo había asesinado a su padre, eh, introduciéndole por el oído veneno. Entonces, su padre encarecidamente pide venganza, pide que se vengue su muerte. ¿No? Entonces tiene que vengarse de su tío Claudio y de su madre también, quienes han planificado la muerte de su padre para quedarse con el trono. Entonces, Edipo empieza a haber un conflicto interno, si hacerlo o no, si matar a su tío o no. Y, y aquí hay un conflicto filosófico, psicológico y interior del alma humana entre hacer algo o no, entre pensar que está siendo engañado, que la memoria o la mente le está jugando una broma, ¿no? Presentándole el espectro de su padre, o si es real todo lo que ha visto. Entonces él decide, ¿no? Decide tomar venganza haciendo una especie de teatro, imagínense, dentro del teatro, una especie de pantomima en la que pues presentan una obra en la que un personaje, que es hermano directo del otro personaje, asesina, asesina al rey en la obra, y esto en confabulación el hermano y la esposa del fallecido. Entonces, al verse ellos, como se dice, a quien le quepa el guante que se lo chante, ¿no? Entonces ellos se sienten aludidos en la realidad ahí en el escenario por lo que había hecho Hamlet, y se levantan y piden que por favor se acabe la función, y esto los pone en evidencia, logrando así que se delaten. Entonces, van en una batalla y después pues Hamlet tiene la oportunidad de vengar a su padre. Y así es como termina esta aventura. Yo les voy a contar en la videoconferencia un poquito más de detalle. Y también de la historia de Edipo. Bueno, aquí está la estructura principal, el prólogo, que es la entrada del coro, ¿no? Que empieza a contextualizarte de lo que había pasado. El párodo, que es el cántico de entrada del coro, pues que te menciona qué personajes van a entrar. El éxodo, que marca la retirada del coro. Y episodios, que son las partes propiamente dichas
de la tragedia. Y vamos a ver en la conferencia de Sófocles, Edipo Rey, y vamos a en la videoconferencia saber un poco más de esta obra. Listo. Entonces, conmigo será esta semana, chicos, para poder ver el tema que nos atañe, la tragedia y justamente la historia de Edipo que les voy a narrar. Quisiera que ustedes también puedan participar. Listo, chicos, nos vemos en esta semana en la videoconferencia. Conmigo será hasta una oportunidad próxima. Cuídense. Bye bye.